Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, el drama, el amor y por supuesto, los secretos que nos encantan. Hoy amigos tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, vamos a hablar de una despedida, una que sacudió a los fans, y de un regalo que desató la locura. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan recuerdos inolvidables para muchos de nosotros. ¿Están listos para revivir esa época dorada de las telenovelas turcas? Prepárense para un viaje lleno de emociones y secretos. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No quiero que se pierdan ni un solo chisme, una sola noticia, ni un solo análisis de sus series y actores turcos favoritos. ¿Listos? Empecemos. Como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillaron con luz propia en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos muchos de nosotros, Pájaro Soñador. La química entre ellos, la conexión, era palpable, innegable. En la pantalla eran Sanem y Can, una pareja que nos robó el corazón con sus enredos, sus risas, sus miradas cómplices y por supuesto su amor. Fuera de la pantalla, los rumores de romance no se hicieron esperar. ¿Eran pareja en la vida real? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. Las redes sociales ardían, los foros de fans explotaban y cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada al detalle. Y es que la serie, amigos, fue un auténtico fenómeno. La historia, sencilla pero cautivadora, nos enganchó desde el primer momento. Sanem, una joven soñadora y romántica, que trabaja en la tienda de su padre y que por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Can, un fotógrafo aventurero, atractivo y algo misterioso, que hereda la empresa de su padre. La chispa surge, las peleas, las reconciliaciones, los secretos, los malentendidos, todos los ingredientes perfectos para una historia de amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Pájaro Soñador llegó a países de Europa, Latinoamérica, Asia, y conquistó a audiencias de todas las edades. La pareja protagonista, Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en estrellas internacionales. Su fama creció exponencialmente y sus nombres eran sinónimo de éxito. La serie, con su trama fresca y sus personajes entrañables, supo conectar con el público de una manera especial. La química entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Yaman y Özdemir, era el corazón palpitante de la historia. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de romanticismo y complicidad que atrapaba al espectador desde el primer episodio. Pero, ¿qué hacía a Pájaro Soñador tan especial? La respuesta es multifacética. Por un lado, la trama, aunque con elementos clásicos de las comedias románticas, supo reinventarse y mantener el interés del público a lo largo de sus más de 50 episodios. Los giros inesperados, los secretos familiares, las intrigas laborales, y los constantes desafíos que enfrentaban los protagonistas mantuvieron la tensión y la emoción en cada capítulo. Por otro lado, la ambientación de la serie, con sus hermosos escenarios, su cuidada fotografía, y su música pegadiza, contribuía a crear una atmósfera mágica y envolvente. Los paisajes de Estambul, la casa familiar de los Divit, el bullicio de la agencia de publicidad, y los momentos de intimidad de Sanem y Can, todo estaba meticulosamente cuidado para ofrecer una experiencia visualmente atractiva. Y por supuesto, no podemos olvidar el elenco, que supo dar vida a los personajes de una manera excepcional. Además de Can Yaman y Demet Özdemir, destacaron actores como Özlem Tokaslan, que interpretó a Mepkibe, la madre de Sanem, y Berat Yenilmez, que dio vida a Nihat, el padre de Sanem, ambos aportando el toque cómico y entrañable a la historia. Otros actores como Ali Yak, que interpretó a Osman, el amigo de la infancia de Sanem, y Cihan Erkan, que encarnó a Muzaffer, un personaje muy querido por los fans, completaron el elenco principal y contribuyeron al éxito de la serie. La serie abordaba temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la superación personal. La historia de Sanem y Can era, en esencia, una historia de amor con obstáculos, donde los personajes debían enfrentar sus miedos, superar sus diferencias y luchar por sus sueños. El mensaje de la serie, de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad,
resonaba con el público y lo convertía en un fiel seguidor de la historia. La serie también fue un éxito en cuanto a su vestuario y maquillaje. El estilo de Sanem con sus vestidos coloridos y su cabello suelto, se convirtió en una tendencia de moda entre las jóvenes. Los looks de Khan con sus camisas, sus pantalones de cuero y su barba, también fueron muy populares entre los hombres. El maquillaje sutil pero efectivo, resaltaba la belleza natural de los actores y contribuía a crear una imagen visualmente atractiva. En definitiva, Pájaro Soñador, fue un fenómeno televisivo que supo conquistar a millones de personas en todo el mundo. Su trama, sus personajes, su ambientación y su mensaje positivo la convirtieron en una serie inolvidable que sigue siendo recordada y querida por sus fans. Y aquí es donde entra en juego el tema de nuestra conversación de hoy, la despedida. Tras el final de Erkencicus, los fans esperaban, deseaban, anhelaban, que la magia continuara, que el romance entre Khan y Demet trascendiera la pantalla. Pero la realidad, amigos, a veces es diferente a nuestros deseos. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, el cariño y la expectación de los seguidores eran enormes. Y de pronto, la noticia de que cada uno seguía su camino, que se despedían, fue un golpe para muchos. La despedida en sí misma no fue dramática ni escandalosa, al menos públicamente. No hubo grandes declaraciones ni comunicados oficiales. Pero la dinámica en redes sociales cambió, las interacciones disminuyeron, y los fans notaron la distancia. Cada uno empezó a enfocarse en sus proyectos individuales, y las menciones del otro se hicieron menos frecuentes. Fue una despedida silenciosa, sutil, pero que no pasó desapercibida para nadie. La expectación generada por la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue inmensa. Los fans, ilusionados con la química que veían en pantalla, comenzaron a analizar cada detalle de sus interacciones fuera del set. Las fotos, los vídeos, los eventos a los que asistían juntos, todo era interpretado como una señal de un posible romance. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación, con foros y grupos dedicados a analizar cada movimiento de los actores. Los seguidores de la serie, que se habían enamorado de la historia de Sanem y Khan, deseaban que esa magia se extendiera a la vida real. Querían ver a sus ídolos juntos, viviendo un romance tan apasionado como el que veían en la pantalla. La idea de que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad era algo que los llenaba de ilusión y esperanza. Sin embargo, la realidad, a veces, es diferente a nuestros deseos. A pesar de las expectativas y el fervor de los fans, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca fue confirmada oficialmente. Los actores, respetando su privacidad, decidieron no hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Esta falta de confirmación, lejos de apagar la llama de la especulación, avivó aún más la curiosidad de los seguidores. El final de Erkencicus marcó el inicio de una nueva etapa para Can Yaman y Demet Özdemir. Cada uno por su lado emprendió nuevos proyectos profesionales, demostrando su versatilidad y talento. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma, se convirtió en un ícono internacional. Su fama trascendió las fronteras turcas y se extendió por Europa, Latinoamérica y otros países. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Con su belleza natural, su talento interpretativo y su carisma, conquistó al público y se ganó el respeto de la crítica. La separación, aunque no fue anunciada públicamente, se hizo evidente con el tiempo. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las menciones mutuas se hicieron menos frecuentes, y cada uno se enfocó en sus proyectos individuales. La despedida, aunque silenciosa, fue notoria para los fans que habían seguido de cerca la historia de Sanem y Khan. La ausencia de una confirmación oficial de la relación, sumada a la posterior separación, alimentó la especulación y el debate entre los seguidores. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? ¿Qué significó realmente esa conexión que veíamos en la pantalla? Estas preguntas sin respuesta oficial siguen siendo un tema de conversación entre los fans, quienes continúan buscando pistas y analizando cada detalle de la vida de los actores. La despedida, aunque discreta, dejó una huella imborrable en el corazón de los seguidores de Pájaro Soñador, quienes siempre recordarán la magia de Sanem y Khan, y la incógnita de su relación fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hay del regalo que desató la locura? Aquí es donde la historia se pone más interesante.
En la época posterior al final de la serie, empezaron a circular rumores y especulaciones sobre un regalo muy especial que Can Yaman le habría hecho a Demet Özdemir. Un regalo que, según las fuentes, simbolizaba mucho más que un simple obsequio. El regalo que se rumoreaba era un anillo de diseño exclusivo, con piedras preciosas y un significado muy particular. Se decía que este anillo representaba el cariño, el respeto y la admiración que Can sentía por Demet. Algunos fans incluso interpretaron el anillo como una especie de promesa, un símbolo de un posible futuro juntos. Las redes sociales volvieron a arder, los rumores se multiplicaron, y la especulación alcanzó su punto álgido. La leyenda del anillo se propagó rápidamente entre los seguidores de Erkencikus. La idea de que Can Yaman le hubiera regalado un anillo a Demet Özdemir, con un significado tan profundo, alimentó la esperanza de los fans de que su relación fuera algo más que una simple amistad. La especulación sobre el diseño del anillo, las piedras preciosas que lo adornaban y el significado que representaba se convirtió en un tema recurrente en los foros de fans y en las redes sociales. Algunos creían que el anillo simbolizaba el amor eterno, mientras que otros interpretaban que representaba un compromiso a largo plazo. La falta de confirmación oficial de la existencia del anillo, sumada a la expectación generada por la posible relación, solo alimentó la curiosidad y el interés de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, con fans buscando pistas en fotos y vídeos, y analizando cada detalle de la vida de los actores. La leyenda del anillo con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de la conexión especial que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un regalo que, aunque no fue confirmado oficialmente, sigue siendo recordado y mencionado por los fans como un posible símbolo de un amor que pudo haber sido. Es importante señalar que en ese momento, ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron la existencia del anillo. Eligieron mantener silencio y dejar que la imaginación de sus fans volara. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más el interés y la curiosidad. ¿Era real? ¿Qué significaba? ¿Era una señal de algo más? El silencio de los actores ante los rumores del anillo, lejos de disipar las especulaciones, intensificó la curiosidad de los fans. La falta de confirmación oficial dejó abierta la puerta a la imaginación y a la interpretación, permitiendo que los seguidores crearan sus propias historias y teorías. Este hermetismo, aunque respetable, generó aún más expectativas y especulaciones. Los fans ávidos de noticias y detalles sobre la vida de sus ídolos, continuaron buscando pistas y analizando cada movimiento de Can Yaman y Demet Özdemir. La decisión de los actores de no hablar sobre el anillo fue un claro ejemplo de su deseo de mantener su privacidad y de no alimentar el morbo de los medios y de los fans. Sin embargo, esta decisión, aunque comprensible, solo contribuyó a crear un aura de misterio alrededor de su relación y a alimentar la leyenda del anillo. La falta de confirmación oficial, sumada a la posterior separación, dejó una huella imborrable en el corazón de los seguidores de Pájaro Soñador. La incógnita sobre la existencia del anillo y su significado sigue siendo un tema de conversación entre los fans, quienes continúan buscando pistas y analizando cada detalle de la vida de los actores. La verdad, amigos, es que no tenemos confirmación oficial sobre el anillo. No sabemos a ciencia cierta si el regalo existió, o si se trató solo de una especulación de los fans. Sin embargo, la leyenda del anillo ha perdurado en el tiempo, y sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de la ausencia de confirmación oficial sobre la existencia del anillo, la leyenda ha perdurado en el tiempo y sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La leyenda del anillo, aunque no confirmada, se ha convertido en un símbolo de la conexión especial que existía entre los actores y de la expectación generada por la posible relación. El misterio que rodea al regalo ha mantenido viva la curiosidad de los fans y ha alimentado su interés en la vida de los actores. La falta de confirmación oficial sobre el anillo, lejos de apagar la llama de la especulación, ha contribuido a crear un aura de misterio y a mantener viva la memoria de la serie Erkencikus. La leyenda del anillo, aunque no probada, se ha convertido en un elemento clave de la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, y un recordatorio de la magia que reinó en la pantalla. Lo que sí sabemos con certeza es que tras el final de Erkencikus, ambos actores continuaron construyendo exitosas carreras. Can Yaman protagonizó otras series muy populares, como Dolunay y By Jane, y también se ha aventurado en proyectos internacionales, como la serie Sandokan.
Demet Özdemir por su parte ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Tras el éxito de Erkenci, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se enfocaron en sus respectivas carreras, demostrando su versatilidad y talento. Can Yaman protagonizó otras series turcas de gran éxito como Dolunay y Bay Cane, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Además, se aventuró en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, donde demostró su capacidad para interpretar personajes en diferentes idiomas y culturas. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera profesional. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su talento para interpretar personajes con historias complejas y profundas. También protagonizó Adnfara, donde volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Ambos actores, a pesar de haber tomado caminos profesionales diferentes, han logrado mantener una exitosa trayectoria en el mundo de la actuación. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo les han permitido conquistar al público y consolidar su posición como estrellas de la televisión turca e internacional. La evolución de sus carreras después de Erkenci ha demostrado la capacidad de Can Yaman y Demet Özdemir para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado televisivo. Sus éxitos individuales, aunque diferentes, han mantenido vivo el recuerdo de la pareja Sanem-Can, y han demostrado que el talento y la perseverancia son claves para alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. A pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, el cariño y el recuerdo de la pareja Sanem-Can perduran en la memoria de los fans. Pájaro Soñador sigue siendo una de las series turcas más recordadas y queridas, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un ejemplo de cómo una buena conexión en la pantalla puede trascender y marcar la vida de los espectadores. El éxito de Pájaro Soñador ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la trama cautivadora, los personajes entrañables y la ambientación mágica han convertido a la serie en un clásico que sigue siendo recordado y querido por sus seguidores. La pareja Sanem-Can, interpretados por Yaman y Özdemir, se han convertido en un referente para los fans de las telenovelas. Su historia de amor, con sus altibajos, sus secretos y sus reconciliaciones, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La conexión entre los actores, que se hizo evidente en la pantalla, sigue siendo un ejemplo de cómo una buena interpretación y una química palpable pueden trascender la ficción y marcar la vida de los espectadores. Los fans de Pájaro Soñador siempre recordarán la magia de Sanem-Can y la emoción que sintieron al ver su historia de amor. El legado de Pájaro Soñador perdura en el tiempo, y la serie sigue siendo recordada y comentada por los fans. La historia de Sanem-Can, con sus risas, sus lágrimas y sus momentos inolvidables, sigue inspirando a los espectadores y recordándoles el poder del amor y la importancia de luchar por los sueños. Y hablando de recuerdos, es inevitable mencionar la huella que ambos actores dejaron en sus seguidores. Los fans de Erkenci no solo disfrutaron de una serie de televisión, sino que también formaron parte de una comunidad, de un grupo de personas unidas por el amor a una historia y a sus personajes. Las redes sociales fueron y siguen siendo un punto de encuentro, donde los fans comparten sus opiniones, sus teorías y su cariño por Can y Demet. Los fans de Erkenci no solo disfrutaron de una serie de televisión, sino que también formaron parte de una comunidad, de un grupo de personas unidas por el amor a una historia y a sus personajes. Las redes sociales se convirtieron en un punto de encuentro donde los seguidores compartían sus opiniones, sus teorías y su cariño por Can y Demet. Los fans de la serie crearon foros, grupos y páginas en redes sociales para compartir sus experiencias, sus emociones y sus teorías sobre la historia de Sanem-Can. Cada episodio era analizado al detalle, y cada interacción entre los actores era interpretada como una señal de un posible romance. Las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en el epicentro de la comunidad de fans. Allí compartían fotos, vídeos, noticias y comentarios sobre la serie y sus protagonistas. Los fans se sentían parte de una gran familia, unida por el amor a la historia y a sus personajes. La comunidad de fans de Erkenci ha demostrado su lealtad y su cariño por la serie y sus protagonistas. A pesar de que la serie ya terminó, los fans continúan recordando y comentando la historia de Sanem-Can, y siguen apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en sus proyectos profesionales. En resumen, la despedida de Can Yaman y Demet Özdemir, tras el éxito de Erkenci fue un momento agridulce para los fans.
Por un lado, la tristeza de saber que la magia de Sanem y Khan había llegado a su fin. Por otro lado, la emoción de verlos seguir adelante con sus carreras y el recuerdo de una serie que nos regaló momentos inolvidables. Y por supuesto, la leyenda del anillo, un regalo que desató la locura y que sigue siendo un misterio para muchos. La despedida de Can Yaman y de Method Demir, tras el éxito de Erkencicus, fue un momento agridulce para los fans. Por un lado, la tristeza de saber que la magia de Sanem y Khan había llegado a su fin. Por otro lado, la emoción de verlos seguir adelante con sus carreras y el recuerdo de una serie que nos regaló momentos inolvidables. Y por supuesto, la leyenda del anillo, un regalo que desató la locura y que sigue siendo un misterio para muchos. El final de Erkencicus marcó el cierre de una etapa en la vida de los fans. La historia de Sanem y Khan, con sus risas, sus lágrimas y sus momentos inolvidables, había llegado a su fin. La tristeza por la despedida fue inevitable, pero los fans también sintieron la emoción de ver a Can Yaman y de Method Demir seguir adelante con sus carreras y conquistar nuevos éxitos. La leyenda del anillo, un regalo que desató la locura, sigue siendo un misterio para muchos. La falta de confirmación oficial sobre la existencia del anillo, sumada a la expectación generada por la posible relación, solo alimentó la curiosidad y el interés de los fans. La despedida, aunque agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de los seguidores de Pájaro Soñador. La historia de Sanem y Khan, con sus risas, sus lágrimas y sus momentos inolvidables, sigue siendo recordada y querida por sus fans. Espero que este vídeo les haya gustado, amigos. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y de Method Demir? ¿Ustedes creen que el anillo existió realmente? ¿Qué recuerdos tienen de Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber su opinión. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chisme, ninguna noticia, ni ningún análisis de sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.